donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Buenos días, buenos días, buenos días. Eso es una nueva mañana. Ese es el Morning Show que nosotros hemos preparado para todos ustedes desde República Dominicana, para la gente que nos ve en todo el mundo, como cada día complacido de llegar a sus hogares. Esta mañana Nicolás Castillo, quien me acompaña, les saluda a todos ustedes. Así es, señores, muy buenos días. Bienvenidos al Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Hoy, un día de verdad que muy emocionante, con muchas expectativas. Vamos a tener un programa excelente que sabemos que usted va a disfrutar desde el inicio y hasta el final. Así es que les invitamos a que se mantenga pendiente de todo lo que tenemos. También le invitamos a que le dé like a este video, a esta transmisión, porque esto también va a permitir a que este contenido, ¿verdad?, de este video le llegue a otras personas, ya que el algoritmo, al ver que usted le dio like, va a reenviárselo también y hacérselo llegar a otras personas. Le invitamos a que le dé like. Así es, miren, nuestro país está justamente ahora en una etapa muy álgida con cuestiones de la seguridad ciudadana. El tema de los motoristas sigue siendo tendencia en República Dominicana. Lo que ocurre en nuestro país, nosotros estamos aquí como plataforma responsable, llevando las informaciones a todos ustedes, especialmente dándole nuestros puntos de vista, y en algún momento de la producción dejamos un tiempo para que ustedes den sus opiniones y nos digan qué les parece lo que está pasando en República Dominicana acerca de todos esos casos. Pero aquí les va. La información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy es la siguiente. Un motociclista provoca la muerte de un anciano al calibrar en Santiago Oeste. Escuchen esto. El tema de calibrar, el tema de la velocidad que tienen que andar los motoristas para andar calibrando en las calles, es algo de lo que ya se ha hablado. De hecho, hubo un tema de ley donde se establecía la pena, en el Código Penal, que si andan calibrando, haciendo improperios en la motocicleta, reciben una pena mayor. Ojalá que ya la aplicación de este Código Penal sea algo constante y sonante, que podamos ver las bonanzas, las bondades que tiene este código, atacando y castigando gente que anda en esos improperios en la calle. Pero la información es como sigue. Es un hombre de 74 años que perdió la vida este miércoles tras ser atropellado por un motociclista que realizaba la maniobra peligrosa conocida como calibrar. Esto fue en la calle 10 del sector Cienfuegos, en Santiago Oeste. La víctima, Félix Vázquez, murió de manera instantánea luego de recibir fuertes golpes en la cabeza y en otras partes de su cuerpo. Testigos y cámaras de seguridad registraron cómo el conductor levantaba la rueda delantera al momento del impacto. Los familiares de Vázquez exigieron justicia y pidieron a las autoridades que actúen contra los responsables, o más bien contra el responsable, a quien acusan de imprudencia al circular en contravía, en vía contraria. Este trágico suceso ha generado indignación en la comunidad, que denuncia la frecuente práctica de maniobras temerarias por parte de motociclistas en la zona, poniendo en riesgo la vida de los peatones y conductores. En los últimos meses, accidentes similares han ocurrido en el Cibao, vinculados a calibrar esta motocicleta, como hacen frecuentemente esos muchachos, generando preocupación entre residentes y autoridades sobre la seguridad vial. La comunidad insiste en que se tomen medidas efectivas para evitar que este tipo de tragedias continúe afectando a la población. Y aquí vienen nuestros aportes de manera rápida. Se pierde la vida de un ciudadano más. Se tiene una cultura ya, porque ese inicio es lo que se ha convertido, el andar en una motocicleta calibrando o planchados en las autovías. La gente, el que no entiende el término planchado, es acostarse en el motor. Así. Se acuestan, los pies subidos en la parte de atrás del asiento y la mano así como que son Superman. Y van montados en la motocicleta a alta velocidad. Lo de calibrar, como bien explica el artículo, es levantando la goma delantera y por ahí van ellos que ni siquiera tienen visibilidad para ver qué hay adelante porque van así, miren. El motor va así y ellos van por aquí haciendo su pirueta y haciendo sus zapavientos para que la gente lo vea o no sé para qué. Entonces, cualquiera que se metió en medio en la calle de un motorista que va calibrando, que va haciendo esa pirueta que ellos hacen, esa pirueta que hacen,
inmediatamente es una potencial víctima, porque no tienen visibilidad de lo que está pasando y la velocidad que van para poder andar calibrado es una alta velocidad. Y ya tenemos aquí un resultado que me pregunto yo, Nicolás, y audiencia que nos ve, que hay lugares que tienen como una entidad territorial. Cuando aquí se hablaba de Capotillo, ¿recuerdan eso? Eso era lo peor. Y en Santiago cuando dicen Cienfuegos, eso es que Cienfuegos, así como suena el nombre. Entonces parece que hay asuntos territoriales, la gente de la fe y de la espiritualidad hablan de eso, de entidades territoriales que se ocupan de un espacio, y que todo lo que entra allí se corrompe, se daña y se contamina. Y esto, Cienfuegos ha sido protagonista de muchas noticias como estas. Sin embargo, paso con Nicolás para que me dé sus 2 centavos sobre esta situación de motoristas calibrando y causando la muerte de ciudadanos de a pie. Terrible. Mira, en la República Dominicana las motocicletas están involucradas en una gran cantidad de accidentes. Por ejemplo, según estos datos, dice que en el 2024 el 70.3% de las 2.150 desvivimientos, vamos a decir, en accidentes de tránsito fueron por motocicletas, según la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET. En el mismo año, el 65% de las motocicletas estaban relacionadas, de los accidentes estaban relacionados con motocicletas, resultando en aproximadamente 9.750 de los 15.000 siniestros registrados hasta marzo. Míralo ahí, Nicolás. Mira, ese uno que va calibrando con otro atrás, mira. Totalmente, totalmente. Y mira los pies arriba y el de adelante va calibrando con un pie. Una cosa increíble, señores. Esto tú lo ves y lo que deja risa, porque tú dices, por Dios, o sea, es que es totalmente absurdo. Y eso habla de la falta de educación también que tenemos y que de las cosas que hacen estos jóvenes por llamar la atención, porque al final la intención en esto, en el calibrar, en este tipo de acciones que vimos, por ejemplo, en el video anterior, es llamar la atención. Eso es todo. Están buscando hacerse viral, inclusive, que ya la gente no le importa su vida con tal de hacerse viral. Entonces, estos datos arrojan una situación grave que hay en la República Dominicana. Ese con un pie detrás del asiento y así es la cosa. Y yo entiendo que esto puede ser algo que se puede hacer y no es... Mire, ese planchado es un paso a desnivel. Exacto, el paso a desnivel de que está en la Núñez. Ese es el de la Núñez. Sí. Entonces, pero estamos hablando, Iván, que esto pudiese ser hasta un deporte, porque la gravedad de eso es que se haga en una vía esa es la famosa plancha, mire cómo va ese, parece que va nadando. Sí, no, una locura, una locura. Entonces, yo entiendo que las autoridades me parece muy bien que hayan optado por aumentar el tema de las penas y en el Código Penal incluir el tema de que si una persona decide calibrar y producto de esto entonces termina accidentando a alguien, pues sea multado y se le dé la pena correspondiente y que sea fuerte para que la gente aprenda y abra los ojos. Mira que hemos criticado, o no digo hemos porque no me circunscribo a eso, pero hay mucha gente que ha criticado al alcalde de Astacio con el tema de los motores. Cosas como estas se evitan si se tiene control del tema de los motores. Entonces, ahí es donde vamos y decimos, pero ¿qué es lo que quiere la gente? Porque se molestan, ¿verdad? Empiezan a reclamar porque se está regulando a un sector, que es el de los motoristas, que no se puede, como decía Nelson ayer, no se puede generalizar. Y no estamos generalizando porque hay muchos motoristas decentes. Hay muchos motoristas que se manejan bien, que se manejan correctamente y que utilizan su motor para trasladarse a los diferentes destinos que desean llegar, pero hay otros que no son así. Entonces, no generalizamos, pero esos que no son así son los que hacen más ruido. Mira cómo ahora estamos hablando de un señor, ¿verdad? Un anciano de 74 años que se desvive por estar calibrando a este joven. O sea, me parece una locura y yo espero que la justicia le dé todo el peso de la ley, porque eso no puede quedar impune. Así es, mira,
nosotros, Nicolás, Y así aprende a andar, a dejar de andar calibrando. entre las cosas que a nosotros nos faltan para ser un país, en lo que se define un país, la definición que tenemos en esos tiempos modernos, lo que debe ser una nación, es poder tener los espacios de ese ocio de muchachos que tienen inquietudes deportivas, porque esto es un deporte. Sí, Esa eso pirueta que decía, hacen, exacto. de hecho, tienen unos juegos que se llaman los Juegos X, que lo hace ESPN, para gente que quiera hacer piruetas y sus cuestiones. Pero eso es donde hay entidades deportivas, federaciones, donde hay un engranaje empresarial para promover estos juegos y que puedan hacer dinero y beneficio de ahí. Como una vía pública. Pero como aquí no hay nada de eso, ellos en la vía pública cogen el motor que tienen, el que aparece, y hacen lo que consideran. Pero bueno, tenemos que pasar al siguiente tema, y es sobre la condena a 9. 9 personas fueron condenadas por borrar fichas criminales en la Procuraduría con penas de hasta 10 años. Y qué bien puesta la pena, y ojalá que no sea que negocien por la mitad y que luego salgan en 2 años. Bueno. Ojalá que sean 10. Aquí va la información. El cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 9 personas involucradas en una red que alteraba y borraba antecedentes penales en la Procuraduría General de la República. Entre los condenados figuran ex policías, empleados administrativos del Ministerio Público y hasta un fiscal. Escucha, Nicolás, Fiscal. hasta un fiscal, con penas que oscilan de entre 6 a 10 años de prisión. La estructura operaba desde 2017, alcanzando su mayor actividad en 2023 y eliminaba antecedentes de asesinos, violadores, narcotraficantes y otros delincuentes. De modo que al ingresar su número de identidad en el sistema no figuraba ningún registro. Esto los motivó para solicitar estas alteraciones, que estaba la posibilidad de viajar sin impedimentos legales. Y esto es importante. Si usted tener un asesino convicto con su ficha puesta ahí, a un violador, a un narcotraficante y a delincuente que tiene sus fichas y sus marcas y sus tachas, que hoy amanezca y diga, ya yo no quiero tener nada, quiero estar limpio porque voy a viajar, voy a solicitar visa y no quiero que me aparezca eso y quiero viajar sin problema. Y un grupo de tigres, incluido hasta un fiscal, dice, dame tanto, yo te lo borro. Y ese es el esquema que esta gente había armado. El Ministerio Público presentó cargos por múltiples violaciones al Código Penal y a las leyes especiales de la República Dominicana, incluyendo delitos de alta tecnología, lavado de activos, soborno, control de armas. Además, la empresa Nexcon Technology enfrenta cargos por violaciones a la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo en perjuicio del Estado. Esta condena, que incluye a policías, como les dije, y hasta un fiscal, son las cuestiones que a nosotros nos hacen preguntarnos hasta dónde, hasta cuándo y cómo va a ser que nosotros vamos a tener una mejor nación. Estos programas matutinos que dan noticias, estamos siempre hablando de estas noticias altilocuentes, estridentes, porque son las noticias que llaman la atención de la gente, pero a veces debemos retraernos un poco y decir, vamos a ver esto desde la distancia. Uno hace, los técnicos hacemos un zoom in y un zoom out. Si le hacemos un zoom in a estas noticias, vemos lo que está pasando a nivel judicial en República Dominicana, vemos lo que está pasando con la primera noticia, con motoristas que andan calibrando y quitándole la vida a gente que no tiene nada que ver con sus actividades, pero hacemos el zoom out y empezamos a concatenar estas informaciones con las cosas que pasan diariamente en República Dominicana. Vemos temas delicados de gente que tiene temas psiquiátricos, que está también quitando vidas. Vemos el esquema de la política nacional, de cómo hay una guerra interna entre todos los partidos, y vemos cómo la mayoría de las informaciones que se están vertiendo en los medios de comunicación, no porque no existan otras, sino porque estas son las más relevantes y porque son la mayoría. Estas cuestiones nos hacen a nosotros preguntarnos qué nos toca hacer a nosotros como medio de comunicación y como sociedad para hacer un aporte. Entre los aportes y las cuestiones que debemos hacer nosotros están los siguientes. Primero, ser vigilantes, estar atentos. Segundo, exigir nuestros derechos. Tenemos una lista de derechos que son violados muy frecuentemente. Debemos conocer nuestros derechos, debemos conocer
cuáles son las cosas que la Constitución nos atribuye, debemos saber cuáles son las cuestiones que deben aplicarse en términos de castigo a la gente que comete delitos, como esta gente que están aquí. Son unos 9 que están condenados ya por borrar fichas. Hay que ver si ellos van a buscar otro grupo de gente para que le borre su ficha a Nicolás y también no lo condenen por esto. Exacto. Pero hay que ver cómo ya en este tiempo de la transparencia, donde la información les llega a cada quien, este tipo de situaciones pueden reducirse en República Dominicana. Nicolás. Sí, no, definitivamente es terrible. Esto es algo que sucede históricamente, porque no estamos hablando, estamos hablando de esto en este momento, ¿verdad? Pero esto es algo que históricamente se ha hecho. Siempre se ha hablado de que borran fichas y eso. Por ejemplo, hay otros que es lo contrario, que le colocan fichas, pero y eso se hace a través de la Policía Nacional también. Sucede en muchas ocasiones. Y también esto, bueno, esto es peor todavía, que eso también es algo que deberían revisar las autoridades. Claro, todo el que tiene una ficha debería esto ser analizado especialmente por la Procuraduría para determinar también si esta persona en verdad merece tener esa ficha como tal, porque hay gente que coloca ficha melaganariamente, o sea, entonces también eso es algo grave. Yo entiendo que esos... Igual que las multas de los ameques. no, eso, eso, hay gente que sin licencia y sin haberle puesto la mano nunca a un vehículo, tienen 7 multas, o sea que son esquemas corruptos que están en los diferentes sistemas. No vamos a decir que solamente el tema de esto de las fichas. Lo cierto es que deberíamos prestarle bastante atención a esto porque no se puede estar permitiendo ni de una forma ni de la otra. O sea, ni que se borren fichas así, tan fácilmente, pero tampoco que se agreguen tan fácilmente. O sea, esto debería tener un proceso. Se supone que lo tiene, pero al final sabemos qué pasa en nuestro país con los procesos. Qué bueno que están condenando a estas personas, ¿verdad?, por este mal proceder. Así es. El que tiene una ficha, Nicolás, lo que tiene que hacer es decir domino y virarse. Capicúa. Capicúa. Es un chiste que nos permitimos los viernes, señores. Miren, hay un tema un poquito más serio ahora. Tiene que ver con Jimmy Cherizier Barbecue, que busca retorno de desplazados en Haití. Y la pregunta que nos hacemos ¿es una gestión humanitaria o es una estrategia criminal que está desplegando más bien Barbecue? Y esta es la información. El llamado de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, a que los miles de desplazados retornen a sus hogares, ha levantado suspicacias en medio de la crisis haitiana. Para muchos no se trata de un gesto humanitario, sino de un movimiento calculado en un momento en que las bandas enfrentan fuertes presiones por parte de las fuerzas de seguridad y la mención internacional. Aquí llega una pausa rápida, así a vista de pájaro, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es, entiendo yo rápidamente, sin leer más de esto, es que si tú no tienes civiles a cuales secuestrar y presionar, el negocio como que no es rentable, ¿verdad? Entonces, le dejaron el limpio a Barbecue, él quiere que vuelva a la gente para recibirlos y seguirlos maltratando. Una primera hipótesis es que Barbecue busca legitimidad política y social, proyectándose como un líder preocupado por la población. Al invitar a los desplazados a regresar, intenta cambiar su imagen de jefe pandillero hacia un actor social, algo que podría darle un margen de maniobra frente a la opinión pública. Otra posibilidad es que el retorno de civiles funcione como un escudo humano, por donde me iba Nicolás. O sea, una pandilla de tener un sector limpio que pueden llegar los militares y abrirle fuego a todo lo que esté ahí porque no hay civiles. Eso es otra cosa. Entonces, si hay gente de por medio, ya hay que tener cierto cuidado. Este escudo humano que les decía, que puede estar siendo el plan que tenga Barbecue detrás, se habla que con la población nuevamente en los barrios, las operaciones policiales e internacionales serían más limitadas, ya que cualquier acción podría causar víctimas inocentes, algo que las bandas podrían explotar como un argumento político y mediático. Finalmente, no se puede descartar que esta medida esté ligada a una estrategia de negociación soterrada, buscando ganar terreno en posibles diálogos con actores políticos o internacionales. Esto, como les dije al principio,
también el artículo destaca esto. Si hay una banda criminal en un segmento de la sociedad y ese segmento de la sociedad le dejan el limpio, el vacío, ya ellos no tienen ni a quién secuestrar ni a quién extorsionar, porque para que ustedes lo Se acabó el sepan, negocio. las bandas viven del impuesto que le cobran a la gente por no atacarlos. Y esto ha sido por século a século, esto ha pasado. Hay de hecho un contenido que vi de unos inmigrantes que llegaron a un barrio de Nueva York, y cuando ellos llegaron, uno se le acercó perteneciendo a una banda y dice: esta ventana me toca limpiarla a mí. La ventana limpia, y él le pasaba un trapo, deme tanto. O sea, pero él obligado, Bueno. no, que no me la limpie. Yo, no, esta ventana me toca limpiarla a mí. Y él lo hizo hasta que él quiso, y había que pagarle su dinero. Y el día que no lo quisieron pagar, le rompieron la ventana. Qué fuerte. Entonces, esa misma mentalidad de las bandas, de las pandillas, tiene esta gente en los barrios, que si usted no le paga el impuesto por usted existir y respirar en ese espacio, usted tiene problemas. Entonces, cuando se le va el cliente, al que ellos le cobran por respirar ese oxígeno, que le pertenece a la banda, entiendo yo, a su manera de ver, ya se le acaba el negocio. Entonces, una pandilla con un sector que no hay civiles, que es solo pandilla, miren, hasta el cielo le pueden decir: mira, Exacto. porque no hay ninguna población civil que pueda ser afectada en este tema de guerra y daños colaterales. Nicolás. Hay mucha gente que piensa que también esto es una estrategia de él para venderse en cierto modo como más humano, como un tipo sensible, una persona que se preocupa por la población. Entonces, quizá para enfriarse también con organismos internacionales como la ONU, qué sé yo. O sea, hay gente que piensa que esto es un trabajo que está haciendo Barbecue a su imagen. Entonces, pudiese ser eso. Otros dicen, no, pero él lo que está pidiendo es, bueno, la posición que tú establecías, quizás él lo que está pidiendo que vayan para entonces él tener de dónde agarrar, a quién extorsionar. Y otros dicen, bueno, lo que pasa es que cuando se acabe, en Haití no hay comida fácilmente, pero son comentarios de la gente. La gente dice, bueno, él lo que va a hacer es terminar comiéndose esa gente. Wow. que van a llegar allá. Lo cierto es que en Haití la situación es convulsa, pero se dice también que es posible que él esté reaccionando en forma de miedo, ¿verdad? Porque se habla de que el equipo de Blackwater va a estar ingresando a Haití próximamente. O sea que no me acuerdo cuándo fue la fecha que dieron, pero esa es una posición. O sea que es posible que también tenga que ver con eso. ¿Sabes? Ya yo no creo en lo que dice no es Blackwater ya, porque es otra empresa, se llama diferente, Sí, pero es pero Eric el mismo Prince. Eric Prince. El mismo Eric Prince. Bueno. Ya yo no creo, porque de que en Venezuela estaban de que ya apostados en Panamá, de que para arrancar para allá. Sí, eso es lo mismo como que los drones que acabaron con la pandilla. Todavía lo estamos esperando. Estamos esperando ver los videos, exacto. Vemos Miren, el resultado señores, de en eso. otra información, hay una sanción que se le hace de 7 años al menor que desvivió a Miguel Uribe Turbay. Este magnicidio que se cometió contra este político colombiano, y aquí les va la información. Es el joven de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Fue sancionado con 7 años de privación de libertad, dígase de prisión, en un centro especializado. La medida fue impuesta bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que en Colombia juzga a menores entre 14 y 18 años con penas máximas de 8 años. Según la Fiscalía, el adolescente recibió una pistola Glock 9 milímetros de Elder José Arteaga Hernández, señalado como coordinador del atentado, tras ser trasladado en un vehículo hasta el barrio Modelia. Descendió y atacó a Uribe Turbay mientras este participaba en un mitin político. En la huida fue interceptado por el esquema de seguridad del senador y capturado en flagrancia. Aunque la sanción es una de las más altas que establece la ley de infancia y adolescente, la familia de Uribe Turbay manifestó su inconformidad, alegando que la pena no equipara el daño
causado ni el crimen cometido. Las autoridades, por su parte, continúan investigando los más bien los determinadores del atentado y no descartan la participación de grupos armados ilegales como la disidencia de la FARC, conocida como la Segunda Marquetalia. Esta cuestión de entregarle un arma de fuego a un menor de edad de 15 años, que es lo que hizo este individuo, tiene una estrategia muy marcada, y es decir, bueno, este muchacho es menor de edad y según nuestra ley ese muchacho no va a hacer ni 10 años de cárcel. Pero hay que ver qué discurso le dio esta persona que entregó el arma, que es hasta ahora la única persona, Elder José Arteaga Hernández, es la única persona que aparece señalada como coordinador del atentado. Exacto. Pero una cosa es el coordinador y otra cosa es quien manda. Ese coordinador fue contratado por alguien. Eso no a lo loco. Que él subcontrató a un menor de edad estratégicamente y no va a cumplir ni 10 años, la condena es de 7 años que tiene y tal vez cumpla menos. Es un plan muy maquiavélico orquestado. La familia dice que no es justo, pero la ley es la ley, como dice Nicolás. La ley es dura y es como es. Y esa situación nos dice a nosotros hasta dónde la impunidad y los esquemas establecidos pueden llevar a las sociedades. Aquí estamos diciendo que una figura que era garantía de democracia para Colombia, que era una opción democrática que se le ofrecía a la población colombiana, ya no la tienen. ¿Usted sabe lo que significa que a una nación que está sumida en una escasez de liderazgo le quite a una de las figuras más promisorias que puede hacer oposición a la gente de Petro que está en el poder? Petro, que tiene ciertas cosas ya complicadas en su gestión, que tiene temas que lo van a perseguir a través del tiempo por manejos que ha tenido. Él ha dicho muy claramente que es una locura decir que yo voy a osar atentar contra la vida de un joven político, que eso no tiene nada que ver. Pero la gente, en sentido general, la gente siempre se va por la ruta más corta. Si hay una situación complicada entre dos figuras, especialmente las apetencias políticas de liderar a una nación como Colombia, y si a Nicolás quiere aspirar para Colombia, para la presidencia de Colombia, y yo estoy en la presidencia, inmediatamente Nicolás va a un meeting que obviamente es oponiendo a mi gobierno, y Nicolás lo desviven, inmediatamente las miradas, ¿para dónde vienen? Vienen para acá. Automáticamente. Eso es lo que ha pasado con Petro. Y esta situación todavía está en investigación. La única persona, como les dije, es José Arteaga Hernández, que ha sido señalado como coordinador del atentado. Ahora, a este coordinador está preso, se le va a interrogar. ¿Cuál va a ser el interrogatorio que va a recibir el niño? Entiendo que ese joven no maneja la información. Él sabe que le entregaron una Glock 9 milímetros, que tal vez le ofrecieron un pago o que algo le dijeron para que fuese a hacer esto. Y dije, estos muchachos, y antes de pasar con Nicolás le digo esto, estos jóvenes están en un esquema de una realidad virtual. Ellos se pasan horas, especialmente los que son de Estados Unidos, tal vez en Colombia esté pasando eso también, se pasan horas y horas y horas jugando a que esto fuese real. O sea, juegan Call of Duty, juegan Grand Theft Auto y se pasan horas y horas de sus días disparando y persiguiendo y cometiendo crímenes. A eso se han dedicado los videojuegos últimamente. Entonces, cuando esos muchachos, este tiene 17 años, si a este muchacho usted va y le entrega una 9 milímetros, dice, wow, ¡yay! Se me hizo realidad. Exacto. Y tal vez no haya ni que pagarle. Ese es el nivel de mentalidad que estamos permitiendo que se desarrollen los jóvenes del día de hoy. Nicolás. Sí, no, yo sé que es posible que él no haya tenido quizás tantos motivos más que el pago que posiblemente estaba recibiendo. Las autoridades ahí deberían determinar, obviamente, después de una investigación profunda, cuál fue la intención, o sea, la motivación que lo llevó tanto a él como al coordinador, ¿verdad? Para que puedan entonces determinar si el presidente también tuvo que ver con eso, porque la gente está acusando al presidente. Y es entendible,
porque su filosofía ha mostrado ser una persona inclusive hasta poco tolerante. El presidente Gustavo Petro, de hecho, una persona que ha tenido problemas hasta con su vicepresidenta, o sea, algo nunca visto, o por lo menos en lo que en lo que yo recuerde, o de la historia reciente que tengo, un presidente que tenga un enfrentamiento directo en público con su vicepresidenta. O sea, eso yo no lo había visto. Entonces, a ese nivel están las cosas en Colombia, que yo creo que la decisión de elegir a Gustavo Petro, yo creo, estoy casi seguro que la población debe estar arrepentida en estos momentos. Y es una de las peores decisiones que en su vida han tomado. Y bueno, los resultados están ahí. No podrán decir lo contrario, pero al final los resultados hablan por sí solos, los números hablan por sí solos. Estamos viendo cómo Colombia ha retrocedido, ¿verdad? Después de haber superado muchas cosas, tanto el tema de las guerrillas, el tema de los atentados, y todo eso ahora ha vuelto. Mira cómo vemos esta noticia donde se desvive a un político, o sea, un político que estaba haciendo su campaña de manera que mira, inclusive el Estado debe preocuparse por la seguridad de este señor. O sea, no es que, bueno, nosotros quizás no fuimos los autores material de este atentado, pero yo estoy casi seguro que con la información que maneja el Estado, ellos pudieron haber evitado que eso sucediera. Pero también, como responde a sus intereses y a ellos entendían que les beneficiaba, posiblemente ellos se cruzaron de brazos, teniendo la oportunidad de tomar alguna medida para evitar que esto sucediera. O sea, la seguridad de un político que esté en campaña, debería el gobierno preocuparse por eso, porque al final, así como se preocupa o debe preocuparse por la seguridad de todos los ciudadanos. Ahora, un político que está en campaña le pica una hormiga y van a decir automáticamente, aunque quizás no sea así, van a decir que fue, ¿me entiendes? El oficialismo, eso sale por default. Entonces, hay que entender cómo son las cosas. Entonces, por un tema hasta de prudencia, en cierto modo, vamos a velar por la seguridad. Obviamente, hay que velar por la seguridad de la ciudadanía en general, sea o no sea político. Pero si un político, una persona que está generando masas de personas, pues hay que estar pendiente de que a esta persona no le vaya a suceder algo, porque eso automáticamente va a ser culpa del oficialismo. Y qué pena que las penas en Colombia sean tan suaves, porque estamos hablando de 8 años, que es la pena máxima para este jovencito, porque es menor de edad y recibe un trato especial. Que eso fue otro de los cuestionamientos que surgieron. Automáticamente sucedió esto porque el presidente Gustavo Petro lo primero que dijo, bueno, mira, hay que cuidar a ese muchacho, hay que proteger la vida de ese muchacho, porque en Colombia nuestra prioridad es la vida de los menores de edad. Wow. Y nosotros nos preocupamos por eso. Antes inclusive hasta de dar el pésame a la familia de Miguel Uribe Turbay. O sea, me parece totalmente absurdo esas declaraciones y mucha gente la han rechazado, porque ¿cómo es posible que un presidente se maneje de esa manera? Lo cierto es que las penas son muy suaves. O sea, este joven, vamos a decir que va a 7 años, ¿verdad? Que fue la condena. 7 años, no sé a qué nivel están las cárceles en Colombia, pero sabemos que normalmente las cárceles se les llama un centro reformatorio, pero al final la persona lo que termina saliendo es peor de cómo entró. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 años después, que es muy probable que, en caso de que se manejen como aquí, es muy probable que él salga a la mitad de la pena, ¿verdad? Por, vamos a decir, buen comportamiento, se manejó correctamente en la cárcel, evitó conflictos,
fue obediente a las asignaciones quizás que le hicieron, al final sale a los 3 años y medio. Sale por con 20 y algo, con un PhD en delincuencia. Exacto. Entonces ya él, que pasó por la experiencia de haber desvivido a una persona, va a aplicar esa experiencia para seguir desviviendo a más personas. Al final, a este jovencito, por haber acabado con la vida del senador, lo que lo estamos premiando. Se le está premiando. Qué lamentable que sea de esa manera. Miren, viajando, tomando un vuelo de Colombia a República Dominicana, un tema también de juventud y que nos atañe a nosotros es el siguiente. 1 de cada 4 estudiantes en las escuelas públicas de Santo Domingo vapea a diario. Terrible. El famoso vape, esos vapes, una invención que se hizo muy popular en Estados Unidos, que ha llegado a República Dominicana, y aquí eso, ya usted sabe, en esos países se ha reducido el uso porque las autoridades se han puesto en eso y se ha desmotivado la aplicación y la utilización de vapes porque esos vapes tienen la siguiente característica. La gente antes fumaba, el cigarro perdió popularidad y perdió fondos, perdió todo por una campaña que se hizo de concientización para la población. De hecho, las cajetillas de cigarro tienen, en Estados Unidos al menos, tienen una foto detrás de un pulmón deteriorado, enfermo por la nicotina y por el humo. Pero naciones como esta, que estamos como 20 años atrás en la aplicación de cosas tecnológicas y que vienen, esto llegó aquí y cuando llegó aquí no ha habido quien controle el tema del vape en República Dominicana. En promedio, los estudiantes de centros educativos públicos en Barahona y Santo Domingo, escuchen esto, son conscientes de los riesgos del uso de vapes y cigarrillos electrónicos. Sin embargo, su consumo no disminuye. De acuerdo con un estudio reciente, el levantamiento realizado por el Consejo Nacional de Drogas, en colaboración con el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, evidenció que la mayoría de los estudiantes considera que no es normal utilizar vapes. No obstante, el 28.9% de los estudiantes de Barahona y el 36.6% de Santo Domingo los consumen de manera esporádica. De acuerdo con un artículo en del Centro de Control de la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los científicos aún siguen investigando los efectos de salud de estos dispositivos, pero lo que sí conoce es que la mayoría utiliza nicotina, la cual puede afectar el desarrollo del cerebro de los adolescentes y jóvenes. Un datito para seguir. Lo que pasa con el vape es que la cantidad, esto que contiene nicotina, la cantidad de un puff, eso es como una inhalada de un vape. Un cigarrillo usted inhala y la cantidad que usted ingiere de nicotina o de la sustancia que esté fumando, dígase usted que es de este tamaño. Cuando usted fuma un vape, el volumen es casi 10 veces eso. Entonces usted se pasa un ratito con un vape que usted se fumó 3 cajetillas de cigarrillo por el consumo de un momentito del vape, para que entendamos más o menos. Dice aquí que además del humo del cigarrillo electrónico pueden contener sustancias químicas que causan cáncer y partículas diminutas que pueden llegar al fondo de los pulmones. Asimismo, estableció que los estudiantes consideran que el cigarrillo electrónico es menos dañino, escuchen esto, que el controversial y que tienen fácil acceso a estos dispositivos. Y ya le expliqué que no es así, no es que sea menos dañino, todo lo contrario. Dañino. Como ellos dirán que no hay que ponerle un fuego porque son electrónicos, los cigarros electrónicos, pero no es así. Y es un humito leve. Así es. Y le ponen sabores y olores y cuestiones. Y ellos creen que eso es un dulce. Creen que es un postre. Que se ve inofensivo. La investigación tuvo como objetivo comprender el contexto de la problemática y generar conciencia entre los alumnos. La muestra incluyó 9.352 estudiantes de 60 centros educativos de las regiones 1 y 10 correspondientes a Barahona y Santo Domingo, lo que representa el 30% de la matrícula pública. También participaron 2.067 tutores y esta es la información. Aunque la precaución principal en el consumo de los alumnos es el estudio reveló también que hay un mayor porcentaje de tutores que usa vapes, escuchen esto, claro, tutores que usan vapes en comparación con los estudiantes. Esto también, en el caso de los tutores, un 91.2% en Barahona y un 89.4% en Santo Domingo reportaron el consumo ocasional.
Y aquí les hago un paréntesis pequeño. Miren qué está pasando. Nicolás y yo, que ya estamos pasando la generación de los hombres adultos maduros, que no estamos tan cerca de la adolescencia, tal vez nos hemos olvidado de eso. Es que ya hay adolescentes que son hijos de padres muy jóvenes, que los Sí. padres todavía están en calle, en teteo, y son casi los dos adolescentes, Nicolás. Ujú. Son adultos muy jóvenes que tienen hijos adolescentes y hasta preadolescentes que están en ese consumo, y ven a los padres de 20 y pico cuando llegan a 30 y ya los muchachos tienen 13 y 14. Entonces ven ese ejemplo y se va dando el mejor ejemplo, la mejor manera de enseñar, que no es decirte no lo hagas, es ver al padre haciendo una Exacto. cuestión, inmediatamente los niños copian esa situación y los replican. Sobre esta información que está publicada en Diario Libre, de donde nos estamos sirviendo para darle el dato, se habla de que en Santo Domingo la tendencia es de un 29.2% de la gente que lo usa diario y 22.9% lo que usan semanalmente, 48% de manera mensual. En los tutores el consumo diario es menor, pero predomina el uso ocasional y mensual. Y este tema, antes de pasar con Nicolás, de tener padres jóvenes que están todavía en la calle, como dicen, que están en sus teteos, con los niños ya de 12, 13, 14, 15 años que también están a punto de coger la calle, recibiendo ese ejemplo, recibiendo esa educación por ósmosis, que es la más efectiva, que no es que, mira, no hagas esto, es que te ven. Ven cuando tú te sales para el balcón a aprender ese vape. Eso es un comportamiento aprendido, heredado. Entonces esta situación está causando que esos niños que van creciendo con padres que están también adictos al vape y a la nicotina y a las cuestiones que ellos utilizan y a cualquier otra sustancia que le pongan, vienen levantando niños que empiezan más joven aún al consumo de estas sustancias, que le afecta su capacidad cognitiva, que le afecta su salud pulmonar y muchas otras cosas más que van a debutar con grandes enfermedades y con deficiencias intelectuales a futuro. Nicolás. Sí, no, definitivamente muy fuerte este dato, muy contundente, que como dice acá, 1 de cada 4 estudiantes de escuelas públicas en Santo Domingo vapea a diario. O sea, no es que lo ha usado ocasionalmente, no, es que a diario le dan uso. Y esto nos muestra simple y llanamente la degradación de la sociedad, ¿verdad? Porque antes eso era impensable que, bueno, un estudiante fumara algún tipo de cigarrillo a diario. Yo no te digo sí, escondido, es posible que algunos estudiantes en algún momento usaron un cigarrillo, pero no como se está viendo ahora. Y es por el tema que tú mencionabas, es que esto se ve muy inofensivo, esto se ve como muy simple y no se imaginan lo dañino que esto es. Yo sé de muchas personas que han perdido su vida por el simple hecho de estar vapeando, de estar utilizando esto, porque al final esto hace un daño que al momento usted no lo siente, al momento, pero luego esto le pasa factura. Yo tengo un primo inclusive que perdió la vida. ¿Cómo la perdió? Bueno, él se cogió con estar usando un vape todos los días. Todos los días él andaba con su vape para arriba y para abajo. Estábamos hablando de un adulto. Claro, en el adulto, el adulto tiene la libertad de usar y hacer lo que quiera con su vida. Pero en este caso todavía es mucho más grave porque estamos hablando de estudiantes menores de edad. Y esto inclusive nos dice que el sistema de educación hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque esto es impensable que en una escuela, porque sucede en las escuelas, yo sé de estudiantes y sé de casos cercanos a mí, de estudiantes que llevan su vape a la escuela y en recreo se meten detrás de una columna y sacan su vape. Como esto es se puede disimular tan fácil, te lo meten en un bolsillo y nadie sabe que tú lo tienes. Entonces, lo usan en el recreo y hasta en la misma aula en el momento que la profesora da la espalda. Entonces, yo creo que esto debe ser regulado y debe ser revisado bien porque no se debe permitir y debería hacerse inclusive una campaña
pero una campaña agresiva, donde los jóvenes entiendan lo dañino que esto es. Por ejemplo, como las campañas que se hicieron, no sé si tú recordarás. Y me hago Iván. pipí en las drogas, ¿te acuerdas de eso? No, de esa no, esa ya no es de mi tiempo. Ah, bueno. No, es broma. Pero no me acuerdo de esa. Pero sí me acuerdo, por ejemplo, la campaña que se hizo contra el cigarrillo, cuando se ingresó el tema de Ley 4201. El cigarrillo es perjudicial para la salud. Y lo mismo con el alcohol. O sea, se hizo una campaña agresiva contra esto. Yo creo que deberíamos retomar algo así para que los jóvenes entiendan la gravedad de esto y esta campaña que sea bien agresiva y sea difundida a través del medio que usan los jóvenes, que son las redes sociales, que justamente las redes sociales es lo que ha influido, ¿verdad? Y ha hecho que estos jóvenes se aboquen al uso de estos dispositivos que son totalmente dañinos para la salud, pero que también, no solamente en las redes sociales, lo que pasa es que los padres, muchos de los padres, como tú decías, Iván, al ser tan jóvenes, también hacen uso de esto. Yo entiendo que los padres, al ser adultos, están en toda la libertad de hacerlo, pero ¿qué pasa? Que los niños, al final, no hacen lo que el padre le dice, hacen lo que ven que el padre hace. O sea, los niños no se llevan de lo que los padres terminan diciendo, terminan llevándose más del ejemplo. Y esto deberían entenderlo mucha gente. Y por eso, no sé si tú recordarás, Iván, que yo he criticado en muchas ocasiones el tema de saber los motivos reales por los cuales usted va a decidir tener un hijo. Tener un hijo no es cualquier cosa. Y hay gente que lo toma a la ligera. Y normalmente, por lo regular, inclusive lo he dicho, yo me atrevería a decir que el 85% de las veces y de las personas que deciden tener hijos lo hacen por las razones equivocadas. Muchas veces porque entienden que... No, a veces no es por razones. A veces es que se zafa la cosa. Exacto, a veces es que se zafa, ¿verdad? Pero ahí es donde yo invito. Bueno, sean cuidadosos. Si usted no está preparado para tener un hijo, sean cuidadosos. Sí. Trate de evitarlo, porque esto, al final, si usted no ha cumplido con ciertas metas en su vida, esto le pasa factura. O sea, después que usted tiene un hijo, la vida cambia totalmente. Entonces hay gente que no lo entiende y hay jóvenes que no lo comprenden al momento. Y se tiene la cultura de que no, tú como mujer, en el caso de las mujeres, tienes que tener tu hijo porque hasta que tú no tienes un hijo, tú no estás realizada. Y eso no es así. O sea, yo entiendo que dentro de tus propósitos de vida puede estar tener un hijo y eso está muy bien, pero espera el momento adecuado y prepárate para que esa criatura pueda nacer, ¿verdad? De manera correcta y pueda tener lo que necesita un niño, por lo menos las cosas básicas, que al final, cuando se tiene en un momento que uno no está preparado, pues lo que terminamos es perjudicando a esa criatura. Entonces terminamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nosotros. O sea, la madre que decide tener un hijo porque ella necesita sentirse realizada, no está pensando en la criatura, está pensando en ella. En la realización. Está pensando, o las que dicen, no, este hombre con el que yo me casé, en el caso también de que sea ese el motivo, dicen, yo lo voy a amarrar. O este hombre con el que yo estoy saliendo, yo lo voy a amarrar. Yo no puedo darme el lujo de perder ese hombre, entonces lo voy a amarrar teniendo un hijo. Así Pero es. está siendo egoísta. Mira, Nicolás. No está pensando en el niño. Antes de nosotros salir de este bloque, yo quiero compartir con ustedes, le mandé a producción algunas noticias sobre el tema de los vapes a nivel internacional. La noticia más importante a nivel internacional sobre los vapes la produce Singapur, una nación que ha roto esquemas a nivel de progreso, a nivel de estructura, a nivel de orden, a nivel de civilización. Y aquí dice, los jóvenes ignorantes que usan vapes en Singapur estarían rompiendo una ley y recibirían cárcel. O sea que esos jóvenes, como lo que estamos mencionando aquí, están ya avisados. La información de esta dice, Singapore threatened lashes
con sentencias de cárcel. O sea, dice que promete sentencias que los van a condenar a cárcel por el uso de vapes en Singapur. Eso es un país. Es un país, así como la gente habla mucho aquí de El Salvador, en cuestiones de seguridad ciudadana, en cuestiones de justicia. Asimismo, se está hablando, ahí está la información. Miren, eso es sobre la información que les dije. Ahí está, habla de del tema de los hasta 20 años, señores, podrían recibir de cárcel. 15 latigazos y hasta 20 años. Así es, eso es Singapur. Nosotros decimos algo, wow, pero tal vez es una barbarie. Pero cuando la sociedad y la población está tan salvaje, porque acción-reacción, estamos llegando a un nivel de salvajismo que la civilización, los estamentos legales establecidos de manera políticamente correcta, tal vez no están siendo tan efectivos. Y estos temas, como la excepción que hizo Bukele para acabar con las maras allá, como lo estricto que ha sido Singapur con su seguridad y con la disciplina de sus ciudadanos, debemos tomarlos de ejemplo, tal vez no para duplicarlos, replicarlos, hacer un copy-paste, sino para ver los resultados positivos que se pueden obtener de medidas como estas. Porque a problemas extremos, medidas extremas, se nos está saliendo de las manos, señores, lo que está pasando con la juventud en el mundo. Pero a nosotros nos atañe en República Dominicana. Lo que está pasando con estudiantes aquí en escuelas públicas, llevando vape, consumiendo vapes allí y haciendo otras actividades de improperios en las escuelas, es algo que no debe permitirse más. Si tenemos un 4% para educación, que no encuentran cómo gastarlo, que se haga un plan bien consensuado para invertir en seguridad para las escuelas, porque los profesores tal vez no dan para tanto. No es como antes, que cuando nosotros fuimos a la escuela, había unos profesores que eran casi papá de uno. Eso era ahí, mire, bam, bam, ¿qué es lo que usted está haciendo? O al director. Sí. Y cuando tú le llevabas a la dirección, eso era un terror. Ya no, ya hay una cuestión de la gran masa. Los profesores le tienen miedo a los estudiantes ahora. Así es. Entonces, eso debe revisarse, porque ya no es respeto a la autoridad. Antes había un respeto, Nicolás, hasta el vecino. Exacto. Usted era un niño y si el vecino estaba, tenía que, con respeto, señor, ¿usted cómo está usted? Y tenía que comportarse de cierta manera. Ahora hemos evolucionado negativamente a una falta de respeto hacia la autoridad, hacia los mayores. Otros dirán, bueno, que ya los mayores no se merecen respeto, pero bueno, hay que regularizarse como sociedad. El tema de la moral, de la ética, de los valores debe retomarse, debe haber campañas para eso y debe sobre todo haber una campaña para limpiar las escuelas, para tener seguridad en las escuelas, para que no se entre con dispositivos que no están permitidos. El mismo tema de celulares. Yo fui a una escuela católica y que no se permite un dispositivo electrónico celular. O sea, en esos tiempos están pegados los StarTAC, los Motorola. Los StarTAC. Mi hermana tenía uno y era de contrabando que se lo llevaba, cuando se lo llevaba. Pero a la que le encontraba un celular, hay de usted. Entonces, tener dispositivos, vapes, gente que lleva bebida alcohólica a las escuelas, esto no debe ser permitido y de la única forma que se puede hacer, habiendo fondos como aquí con ese 4%, es que se establezca un sistema de seguridad para las escuelas. Entiendo yo que lo que debe hacer. Nicolás, estamos a punto de ir a la pausa. Y que haya consecuencias. No, que haya consecuencias en torno a la violación de estas medidas. O sea, a la escuela no hay que llevar cuchillos tampoco. No sé si tú recuerdas que se hizo una pesquisa en días atrás y encontraron todo esto en una escuela. Sí. O sea, armas blancas de diferentes tipos. Entonces, yo creo que con un presupuesto tan amplio, es cierto, debemos mejorar nuestras escuelas, pero yo creo que todo el sistema en verdad debe ser reformado, porque hay que, inclusive el método de enseñanza que tenemos del copy-paste, eso no funciona. O sea, no estamos creando jóvenes con cierto nivel de intelectualidad. No estamos o capacidad de análisis. Exacto, ¿no? Al final, lo que estamos es creando muchachos que no se detienen a analizar y que quieren hacer las cosas de la forma más rápida posible o más fácil. Ni siquiera le dedican tiempo a las cosas para poder crear algo que sea útil. Y para irnos a la pausa, te dejo con esto. El tema del copy-paste que tú mencionas, de un cuestionario, cópiame del libro tal y tal respuesta, y ustedes van y se la copian. Y eso, como dicen por ahí, y eso lo quitaron, señores. Ya la IA está ahí, te responde lo que tú quieras. La data está. Ahora, ¿qué hace el ser humano con la data? Es la única cosa que tenemos nosotros de ventaja sobre la IA. Nosotros tenemos capacidad de análisis y de juicio propio. Con esto vamos a la pausa y ya regresamos. Ya volvemos.
Na,